Antes de la creación y el caos del universo, existía en tu corazón. Antes que naciera el sol, formaste el polvo mi vida. Mi alma por ti fue elegida. Vengo con manos vacías, mas yo quiero ser tu vasija. Y yo, barro soy, en el torno estoy. Moldéame hoy, rómpeme si es necesario. Y yo, tu vaso soy, una nueva creación. Soy obra de Dios, en manos del alfarero. Mis pedazos juntaste del suelo, cuando nadie más quiso hacerlo. Tomaste mi vida en tus manos, me restauraste, me hiciste de nuevo. Ahora yo tengo esperanza, no tengo temor del mañana. En manos del gran alfarero, seguro estoy en su amor eterno. Y yo, barro soy, en el torno soy. Moldéame hoy, rómpeme si es necesario. Y yo, tu vaso soy, una nueva creación. Soy obra de Dios, en manos del alfarero. Hizo la luz en un momento, pero en mí tomó su tiempo. Transforma todo lo que siento. Dame tu vida, sopla aliento. Y yo, barro soy, en el torno estoy. Moldéame hoy, rómpeme si es necesario. Y yo, tu vaso soy, una nueva creación. Soy obra de Dios, en manos del alfarero. Soy obra de Dios, en manos del alfarero. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Que la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo estén morando en sus corazones. Reciban un saludo muy afectuoso de parte de su servidor Roberto Mejía, pastor general de Ministerios Cristianos Hijos de Sión en la República del Salvador. Quisiera iniciar este tiempo de búsqueda del Señor acercándonos a Él en oración. Así es que les suplico, mis hermanos, que podamos tener este momento en que podamos dirigirnos a Él con todo respeto y con toda consideración. Te damos gracias, Señor, por esta preciosa oportunidad de acercarnos confiada y respetuosamente a ti. Sabemos que no lo merecemos, pero a ti te place que nos acerquemos hasta el trono de gracia a recibir el oportuno socorro. Queremos darte gracias por todo lo que haces por nosotros. Son grandes y maravillosas tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Señor, tú has
bendecido nuestras vidas, nos has guardado de una manera especial, una forma milagrosa, no solamente en este tiempo de pandemia, sino que también nos has guardado en medio de esta generación malvada, perversa, que únicamente maquina mal. También nos has guardado del enemigo y todas sus huestes. Te damos gracias, Señor. Ahora quiero suplicarte en el nombre de Jesús que nos bendigas con tu presencia, dándonos sabiduría para expresar el mensaje que este día tú nos has concedido. Yo te suplico también por los méritos de tu Hijo que concedas ojos para ver y oídos para oír este mensaje. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Hijo. Y queremos acercarnos a ti en alabanza. Buenos días, hermanos. Bienvenidos a un domingo más para adorar a nuestro Dios. Deseo que estén bien, que esta mañana nos podamos unir, adorar a nuestro Dios, porque dice su palabra que Él habita en la alabanza de su pueblo, y eso es algo que nosotros hemos creído con todo nuestro corazón, que Él está ahí donde le estamos adorando. Te agradecemos, Señor, esta mañana porque nos permites venir delante de ti. Gracias, Señor, porque estamos con bien y sabemos de que tú nos has estado cuidando. Sabemos, Señor, de que tú eres quien se encarga de nuestras vidas, Señor. No hay ningún otro Dios que se parezca a ti, ningún Dios que sea más bueno que tú, Señor. Gracias por todas las cosas que estás permitiendo que sucedan en nuestro mundo, en nuestro planeta, en nuestra vida, Señor. Te queremos agradecer. Queremos venir delante de ti, Señor, también antes de adorarte y decirte algo más. Queremos venir a pedirte perdón, Señor, por las cosas que hemos hecho, porque sabemos que tu sangre nos limpia. Sabemos, Señor, de que a través de Jesús es el único camino y el único que es capaz de hacernos entrar a ese lugar santo, a ese lugar santísimo donde está tu presencia. Y es por eso, Padre, que queremos exaltarte esta mañana. Queremos decirte, Señor, que tú eres digno de todo el honor y de toda la gloria. Porque no hay Dios tan grande sobre toda la tierra, porque Dios de dioses eres tú. Porque no hay Dios tan grande sobre toda la tierra, porque Dios de dioses eres tú. Yo te exalto, yo te exalto, yo te exalto, oh Dios. Decimos yo te exalto. Yo te exalto, yo te exalto, yo te exalto, oh Dios. Volvemos a cantar este canto con todo nuestro corazón, pensando, Señor,
Yo te exalto en este momento. Quizás en toda la semana no te he buscado, quizás no he apartado el tiempo para buscarte, pero quiero reconocer de que tú eres quien me tiene acá esta mañana. Quiero reconocer que es por ti, Señor, que ahora estamos acá. Así que lo volvemos a cantar una vez más. Porque no hay Dios tan grande sobre toda la tierra, porque Dios de dioses eres tú. Porque no hay Dios tan grande sobre toda la tierra, porque Dios de dioses eres tú. Yo te exalto, yo te exalto, yo te exalto, oh Dios. Yo te exalto, yo te exalto, yo te exalto, oh Dios. Sí, Señor, queremos cantar que no hay ningún Dios que se parezca a ti, ningún Dios fuera de ti, Señor, sino solamente tú, nuestro Dios, al único al que nosotros adoramos, al único que nosotros exaltamos, al único que reconocemos que es el que está día tras día proveyéndonos de todo su amor, proveyéndonos de tus cuidados, proveyéndonos de comida. Señor, no nos hace falta nada. Y es por eso que no queremos faltar nosotros de cantar santo, así como todos los ángeles te están cantando y te están adorando en este momento. Queremos unirnos con toda la creación, Señor, a decirte de que tú eres santo, Señor. Santo, santo, santo es el Cordero. Santo, santo, santo es el Cordero, porque es glorioso y digno de alabar. El Cordero en el trono, y ante él elevamos nuestra voz al que en el trono está. Santo, santo, santo es el Cordero. Santo, santo, santo es el Cordero, porque es glorioso y digno
Solo a ti, Señor, sea toda la gloria, la honra, el honor, la exaltación, Señor, la majestad, la supremacía, todo, Señor, todos nuestros adjetivos más grandes que podamos tener, todos te pertenecen a ti, Señor. Muchas gracias por esta mañana que nos permites adorarte, que nos permites cantarte, que podamos escuchar tu palabra, Señor, y que podamos quedarnos en tu presencia. Gracias, Santo Espíritu, por estar en nuestras casas, por estar en nuestros corazones. Queremos abrir esta mañana nuestro corazón para escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Qué maravilloso es poder estar en la presencia del Señor mientras le alabamos. El Señor trae siempre pensamientos hacia Él, y mientras cantábamos podía reconocer que hay una palabra que Él nos ha impartido durante años, y es que el deseo de Él es que tú también seas santo como Él. Qué Dios más especial el que nosotros tenemos, más grande, que quiere compartir su gloria con cada uno de nosotros. Así es que Él nos pide que seamos santos tal como es Él. En esta mañana vamos a estar compartiendo siempre en la serie que hemos llamado Esperando la venida de Cristo, y hemos estado abordando el libro de Mateo en su capítulo 24 y tocando otros textos alrededor de la palabra de Dios concernientes a los eventos previos a la tan esperada segunda venida de Cristo a la tierra. Si tú es primera vez que nos escuchas y estás interesado en conocer más detalles, puedes ir a nuestra página en Facebook a nombre de Ministerios Cristianos Hijos de Sión, y ahí encontrarás los temas que hemos estado compartiendo en estas últimas semanas. Uno es el principio de dolores y las señales de los postreros días. Y hoy vamos a continuar compartiendo en esa temática, y hoy hemos titulado el mensaje ¿Cómo esperar la segunda venida de Cristo? ¿Cómo esperar la segunda venida de Cristo? Por miles de años desde su partida al trono del Padre, la iglesia ha anhelado poder ver la llegada de Cristo por segunda vez aquí a la tierra y poder estar con Él para siempre, como dice la Escritura. Y a través de la lectura de la palabra, también hemos podido ser cautivados por otros eventos previos a su segunda venida, cuando venga a reinar aquí a la tierra con ayuda de sus santos. Ojalá nosotros estemos participando de ese momento, pero para ello tendrán que ocurrir algunas cosas, como el arrebatamiento de su iglesia y la boda del Cordero con un grupo fiel de su iglesia. Yo lamento no estar de acuerdo con toda la iglesia alrededor del mundo, donde dice que toda su iglesia es la que se va a casar con Él. Yo no veo ningún texto donde pueda sustentarse esa posición, mas sí de un grupo de vencedores, un grupo de hermanos fieles. Sí creo que son los que van a estar participando en esa boda, y unos aún más estarán participando como la esposa que tanto ha esperado nuestro Señor. Y no solamente nuestro Señor Jesucristo, sino que también el Padre. Ambos eventos son gloriosos, así como todos los eventos de los postreros días. Se requiere que la iglesia se prepare. Este es el mensaje o la verdad más importante para los creyentes de los últimos días, para nosotros, los que estamos viviendo hoy, 2020, ya que su palabra dice que vendrá por una iglesia que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa, dice.
cantábamos, que es nuestro Señor. Así quiere que sea su iglesia, santa, sin mancha, sin pecado, sin contaminación. Viene por una iglesia que esté madura, que haya alcanzado una estatura tal que permita poder aspirar a ser la esposa de nuestro Señor. Entonces, así están las cosas. Yo creo que la iglesia de hoy tiene que estar muy, muy consciente de la necesidad que se tiene de prepararnos para esos momentos, para este tiempo que ya para algunos podrán sentir que nos agarró como en el camino. Y es posible, pero estamos en un periodo donde el Señor está derramando su gracia, está abriendo ríos, está abriendo fuentes para que nosotros comprendamos y mucha gracia para poder hacer su voluntad. Entonces, no podemos dejar a un lado este mensaje. Yo creo que el mensaje para este tiempo es prepararnos para ese momento. Bien dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 19, que nos gocemos y nos alegremos y que demos gloria, porque dice en ese momento que ahorita todavía lo vemos en futuro, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. O sea que tenemos. Entonces, esa preparación tiene que ver con algo práctico. Y eso práctico es lo que cotidianamente o el día a día de nosotros es lo que tenemos que hacer. Su voluntad, su deseo. Y entonces nosotros estaremos haciendo esas acciones justas, correctas, delante de los ojos de Dios. Nosotros podemos hacer muchas acciones que tal vez puedan parecer correctas, pero si no es la voluntad de Dios, vienen a caer en las acciones injustas de los santos, las que no tienen ningún valor delante de nuestro Dios. Es necesario que su iglesia entre en este entendimiento hoy mismo, ya que ella siempre se ha autoproclamado que está lista para ese encuentro con el Señor, ya que ha creído en ese evangelio engañoso que se ha predicado de que ser salvo es suficiente para aspirar a lo mejor de Dios. No hay mentira más grande que eso. Ser salvo no es suficiente. Ser salvo no es todo, mis hermanos. Ese es nada más el principio. Así es que no tenemos que conformarnos con haber creído en el Señor, con haber nacido de nuevo, con habernos bautizado, porque eso es el principio de nuestra carrera en el Señor. Tenemos que aspirar a más, hermanos, porque el Señor tiene más para nosotros. Entonces, tenemos que aspirar a lo que el libro de Efesios le llama la estatura de la plenitud de Cristo. Tenemos que alcanzar esa plenitud, hermanos, a fin de que nosotros podamos llegar a ser esa esposa preciosa, correcta y digna, limpia y pura, que pueda matrimoniarse, que pueda casarse con el Hijo, con nuestro Señor Jesucristo. Así es que es tiempo, mis hermanos, que abandonemos ese cristianismo tibio, ese cristianismo que se ha circunscrito nada más a ir de vez en cuando a la iglesia, que con servicios estamos ya completos y que ya cumplimos. Hay hermanos que no son capaces ni siquiera de citar un texto bíblico. Eso es tremendo. No son capaces de definir un concepto como arrepentimiento, el significado del bautismo, mucho menos de otras cosas todavía aún mayores, o entender o comprender el juicio. Ya podemos imaginar qué nivel de compromiso es el que tiene este grupo, el que estoy refiriéndome. ¿Qué compromiso tendrá con la iglesia? Pero ellos creen ingenuamente que todo está bien, que Dios es amor, que Dios los ama. Y eso es verdad. Pero ahí se han quedado con ese elemento, creyendo que Él es todo amor y que Él es todo perdón
y que toda la vida podemos hacer lo que queremos y Él siempre nos va a perdonar. No nos confundamos, hermanos. Los ministros de la palabra debemos mostrarles una visión, darle a conocer metas, objetivos, propósitos que debe de tener como cristiano y compartirles el evangelio del reino sin tener temor de perderlo como miembro de la iglesia y dejar de estarnos congraciando con el mundo y su rey. Tenemos que predicar sin temor que Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores y que es menester que su pueblo le obedezca y predicar que debemos de seguir la paz, la santidad, sin la cual, como dice su palabra, nadie verá al Señor. Y que el único camino hacia Él es un camino estrecho, un camino de cruz. Amén. Y que es necesario que nos preparemos para ese encuentro con Dios, para no salir sorprendidos en aquel día cuando estemos delante de su presencia. Creamos, amados, de que el Señor nos va a limpiar, nos va a purificar. Este es un tiempo que el Señor está permitiendo para que nosotros podamos limpiarnos, que podamos permitir que la sangre de nuestro Señor, el sacrificio hecho en la cruz del Calvario, sea efectivo en cada uno de nosotros. Así es que, mis amados, espero no desanimarlos, sino que alentarlos para que juntos podamos estar. Si estamos vivos, como decía Pablo, pues si estamos vivos, que seamos arrebatados juntamente con los que nos precedieron, con los que murieron en Cristo en las nubes, para recibirlo al Señor en el aire y estaremos con Él siempre. Nos iremos a las bodas y posteriormente regresaremos, si así lo permite, para ese tiempo de gobierno de parte de nuestro Dios aquí en la tierra, ese milenio del cual más adelante vamos a estar hablando. Entonces vamos al Evangelio según Marcos, en el capítulo 13, para iniciar esta administración. Capítulo 13 del libro de Marcos, y estaré leyendo desde el versículo 32 al 37. Dice, hablando de la segunda venida de Cristo, Marcos dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad, velad. Ese es el mensaje que estaremos compartiendo esta mañana. Es necesario que nosotros estemos atentos a este mensaje que está en medio de este texto del capítulo 13 del libro de Marcos. Aquí nos da algunos elementos, no son todos, pero nos da algunos elementos que pueden ser de mucha ayuda, especialmente para aquellos que estén interesados en hacer la voluntad de Él. Yo pienso, ¿cuántos años tenemos nosotros de estar en el Señor? ¿Cuántos años hemos estado anhelando su venida? Ese evento que dice que todo ojo le verá, debe ser algo impresionante. Yo creo que es suficiente motivación ese momento especial que tendremos aquí en la tierra. Todo ojo le verá. Entonces, aquellos que estén interesados en participar de todos estos eventos gloriosos que Dios ha preparado para nosotros, es un camino que Él ha preparado y lo que quiere es que andemos en Él para que recibamos esa bendición. No seamos conformistas y decir, no, yo no quiero esas cosas, yo no quiero irme a las bodas con Él. No, prefiero esto.
Hay que tener mucho cuidado con esas posiciones, porque esas posiciones están más del otro lado, no en el reino de la luz, sino que en el reino de las tinieblas. Ese conformismo, esa comodidad que muchas veces nosotros tenemos, no son inspiradas por el Espíritu Santo, no son inspiradas por nuestro Dios, sino por el enemigo, que te quiere desanimar. Tal vez te hayas desanimado porque no vino el Señor cuando tu pastor te dijo hace años, pero eso no implica nada. Explico por qué. Deberíamos de estar agradecidos inclusive, porque si digamos, por año 2000 creímos que el Señor iba a venir, nos preparamos grandemente para ese momento. ¿Qué te quita en tu vida? Solo te da el haberte preparado y seguimos adelante. Como cuando hay algunos que se molestan cuando llega el profesor al aula y les dice, miren, vamos a suspender el examen y lo vamos a hacer dentro de una semana. Al que ha estudiado, ¿qué le quita? Le da todavía más oportunidad de poder esforzarse por un poquito y alcanzar tal vez un nivel que no iba a alcanzar en el primer tiempo. Así que yo siempre veo que aún esas cosas nos han sido útiles porque nos han hecho correr, nos han presionado, y en lugar de estar enojados como muchos, deberíamos de estar animados porque hemos alcanzado un nivel aún mayor del que teníamos. Entonces, aquí en este texto, mis amados hermanos, veo que hay un mensaje, ¿verdad?, el cual debe de ser atendido por cada uno de nosotros. Parte importante del cual es la conducta que debe tener su iglesia en esta espera de la segunda venida de Cristo. El versículo 33 nos menciona esos tres aspectos. Dice que debemos de estar mirando, velando y orando, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Entonces, vamos a tratar de dar una breve explicación. Sé que esto es elemental, sin embargo, muchas veces nosotros lo hemos descuidado. En la reunión anterior estuvimos compartiendo de las principales señales que la Escritura contiene respecto a los días postreros, a las señales del fin. Y lo hacíamos con un propósito, para que el pueblo del Señor no las ignore, para que ninguno de los que está exponiéndose a estas palabras que su servidor comparte no pueda decir que nunca se le dijo, que no lo sabía. Aunque siempre es una posición cómoda, porque nosotros debemos, tanto los ministros como las ovejas, debemos de tener claro que debemos de escudriñar las Escrituras. Y que aunque los ministros tenemos una responsabilidad aún mayor, eso no significa que ninguno de los miembros de la iglesia busque la palabra del Señor y busque tener una revelación de esa palabra. Entonces, el pueblo no debe de ignorar, para que su pueblo no sea engañado. Recuerden que uno de los elementos que está alrededor del tiempo del fin es esa atmósfera de mentira, de engaño. Y el mismo Señor Jesucristo les dijo, miren, cuidado, nadie los engañe. Es porque ese espíritu de maldad, el enemigo, a través del engaño, está queriendo que cada uno de mis hermanos se desanime, que cada uno entretenerlo, etcétera, a fin de que no pueda ver la gloria que el Señor está preparando para ellos. Entonces al pueblo del Señor se le está convidando a que mire esas señales, a que mire otras cosas que vamos a ver más adelante, pero especialmente y en este contexto de la venida del Señor, tenemos que estar observando, mirando cuidadosamente, con seriedad, estas cosas, porque nos motivarán. Aparte de ello, servirán como un mapa, como una guía que nos va a dirigir en estos últimos tiempos, en los cuales va a ser densa la tiniebla, pero nosotros vamos a estar atendiendo esos mensajes y lo que estamos viendo. Por eso se necesitan ojos abiertos, hermanos. Debemos de estar atentos a lo que está aconteciendo en el mundo. No debemos de ser tan cerrados en cuanto a que nosotros no miramos nada. Ya estamos satanizando inclusive las noticias.
No, no voy a estar viendo noticias para no enfermarme. Eso sí está bien, pero tienes que estar atento a lo que está aconteciendo en el mundo. Y yo te di una clave en la reunión del domingo anterior. Tenemos que estar atentos a lo que está pasando en el Medio Oriente y especialmente lo que está pasando sobre el pueblo de Israel, sus relaciones con otros países, porque ahí se desarrollarán muchos de los eventos que nosotros hemos estado señalando, como la abominación desoladora, el retorno de Cristo al monte de Sión, la gran tribulación, que a pesar de que nosotros creemos que va a tener se va a extender a través del mundo, pero el lugar donde va a estar más difícil de todo va a ser en Israel. Por eso tenemos que estar atentos. Quitémonos esas vendas que muchas personas tienen. Aquí en El Salvador acaba de pasar un hecho que a mí me demuestra la falta de apoyo, la falta de consideración que hay para el pueblo de Israel. Se le acaba de concesionar la Lotería Nacional a una empresa israelí y hemos visto cantidad de comentarios alrededor. No solamente por lo que puede estar debajo de la mesa, sino que el antisemitismo, lo que se conoce como eso que va en contra del pueblo de Israel. Y yo no estoy pidiendo realmente ninguna consideración para ellos, porque la consideración que el Señor tiene para ellos creo que es suficiente. Entonces, hermanos, tenemos que poner nuestra atención en esos lugares. Y nosotros como creyentes que ya hemos pasado de esa grada del antisemitismo, nosotros poder apropiarnos de todas esas bendiciones, de todo lo que ellos nos han provisto y nos siguen proveyendo a todo el mundo. Entonces, estas señales deben de ser conocidas para ir entendiendo los tiempos. Así es que vayamos abandonando este asunto de comodidad, diría irresponsabilidad, porque la gente que no se quiere comprometer a conocer estas cosas, a estudiar la palabra, a responsabilizarse por las actividades de la iglesia, pues lo que manifiestan es que no quieren nada, ¿verdad? Así es que por favor no vayan a estar esperando ustedes que están en esa posición, que el Señor les va a bendecir, así como va a bendecir a todos aquellos que con corazón, que con todas sus fuerzas y toda su alma están amando al Señor y se están comprometiendo para ese reino de la luz. Y aunque estemos en esta oscuridad, hermanos, tenemos que ser valientes y tenemos que salir de esa mediocridad, de esa tibieza espiritual y que vayamos observando lo que el Señor nos ha dejado para bendecirnos a cada uno de nosotros. Entonces, atención a esas cosas. Eso es lo que significa estar mirando, estar atentos. Pero el Señor también quiere que nosotros miremos también cómo andamos. No solamente las cosas, los eventos que están aconteciendo, sino que también quiere que nosotros pongamos atención a cómo es que andamos. No es un asunto de caminar en esta vida como mejor nos parece a nosotros, acomodando el evangelio a nuestro modo de vida. Y si hay algo que nos estorba, pues lo modificamos o lo evadimos, etcétera. Muchas veces, hermanos, y con tristeza lo digo, viviendo como verdaderos inconversos, sin ningún temor reverente a nuestro Dios ni a su palabra, ignorando muchas veces el propósito y el deseo de Dios o el deseo del Espíritu Santo dentro de nosotros. En el libro de Efesios, en el capítulo 5, si me acompañan, hermanos, por favor, libro de Efesios, capítulo 5, dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y dice versículo 18: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu,
hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mirad, pues, que nadie vaya a quedar engañado con esto. Lo que el Señor quiere que nosotros estemos aprovechando bien el tiempo. Y como decíamos en la reunión anterior, los días son malos, y especialmente porque hay una generación de personas que ya se inclinó por el enemigo y están haciendo de este mundo algo terrible. En este tiempo no nos extrañemos de la forma en que se comporta el ser humano, porque hay maldad en ellos. Así que no esté esperando que sean buenas personas, que no sean corruptos, que no sean malvados, que no sean personas que están haciendo cosas en contra de la voluntad de Dios, aprobando leyes incorrectas totalmente o en contra de la voluntad de Dios, como el aborto, legalizar el aborto, legalizar las relaciones entre personas del mismo sexo, haciendo cosas increíbles, hermano. Entonces, pero nosotros no tenemos que estar preocupados solo por eso, sino que tenemos que mirar con diligencia y seguir el consejo que sí, la palabra del Señor nos lo da, que los evitemos. No se va a acabar el mundo porque usted no tenga un contacto con los inconversos, con los impíos, con los malvados, con los malhechores, con esos que siempre están haciendo el mal. No tenga miedo, hermano, porque es preferible comer salteado a estar comiendo de la mano de un narcotraficante o de un corrupto. Tenemos que poner nuestra confianza en el Señor y estar claro que si Él es nuestro pastor, nada nos faltará, nada nos faltará. Y recordar las palabras que no ha visto ningún justo ni hijo de justo que mendigue pan. El Señor nos los ha demostrado en esta pandemia. El pueblo del Señor ha tenido que comer. El pueblo del Señor ha tenido el auxilio de su Dios, ya sea a través de cuervos o a través de hermanos. Entonces nosotros no tenemos que caer en ello. Mire lo que dice, que aprovechemos bien el tiempo, que no seamos insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Y cuando la sepas, hazla o hagámosla, hermano. Y dice, ¿cómo debemos de comportarnos? Dice, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Yo no estoy pensando nada más que el Señor estaba haciendo la consideración con la parte de las bebidas alcohólicas, sino que no nos embriaguemos con el vino que se está compartiendo, el nivel de pensamiento de este mundo. No nos embriaguemos en todos los gustos y deseos de este mundo, en las modas, en los principios y los valores de este mundo. No nos metamos en eso, no nos embriaguemos, no nos metamos, no participemos. Les aseguro que no van a tener pérdida. Es más fácil que haya pérdida si tú te metes en ello. Antes bien, dice, sed llenos del Espíritu Santo. Antes bien, dice, hablando entre vosotros, salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y aquí no está hablando de que vamos a andar cantando el Salmo 23, el 91, el Salmo 1. No, hermano, lo que está diciendo es que tengamos cuidado de lo que hablamos, que sean palabras que bendigan, que animen, que motiven a los demás. No palabras de desaliento, no palabras de condenación, sino palabras de motivación. Así es que ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer mientras viene el Señor. Ser gente que motive. Debemos de ser hermanos que estemos motivando y animando a otros a seguir al Señor. Y reunirnos con aquellos que con corazón puro están buscando al Señor. No tienen alguna intención extraña, porque en las iglesias hay, como estamos revueltos, ¿verdad? El trigo y la cizaña, ahí hay de todo. Y eso tampoco nos extraña. Y ni estamos esperando una iglesia que sea 100% para el Señor. No, sabemos
al leer las escrituras uno se da cuenta de que solamente es un porcentaje de fieles los que hay en cada iglesia. Y es bien poco. Que seamos de ese porcentaje que somos fieles al Señor y que seamos fieles a los ministros que Él ha dejado para que nos lleven al Señor. Entonces dice que mientras tanto nosotros miremos bien cómo andamos. No tenemos que andar como los tontitos, como los necios, sino como sabios. Y para eso es importante el estudio de la Escritura. Es importante que tú conozcas, que sepas cuál es la voluntad de Dios. Eso te hace sabio. ¿Y sabes qué? Estar bajo la autoridad de los pastores, de los evangelistas, del ministerio que habla el libro de Efesios, te hace sabio, te perfecciona. Imagínense qué bendición la que tenemos cuando nosotros estamos en el orden del Señor. Fuera de ese orden, de ninguna manera seas sabio. Serás un gran crítico de la palabra del Señor. Serás un analista de pastores y analista de predicadores, pero estarás lejos y yo casi te puedo asegurar estarás compartiendo con las personas que nunca te imaginaste en ese momento, ahí en ese lugar donde es el crujir de dientes, porque esa condición y esa actitud no es la que el Señor esté esperando de cada uno de nosotros. Entonces, estar en el reino del Señor, estar participando de las cosas de Él, es lo que nos ayuda. Tenemos que estar ahí, hermano. Miren, hay hay muchas parábolas que tú puedes encontrar en la Escritura, como la de Mateo 25, que tal vez en otra oportunidad nosotros vamos a estar compartiendo, como la de los talentos. Esta es muy bonita y rápida de compartir, porque dice que el reino de los cielos, esto está en el libro de Mateo 25, pero no en el contexto de las vírgenes, sino que una parábola adicional que está ahí, porque el reino de los cielos es como un hombre, dice, que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y dice que a uno les entregó 5 talentos, a otro le entregó 2 talentos y a otro le dio 1. Y que él se lo repartió de acuerdo a la capacidad y se fue. Entonces, dice que él que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos. Así como el que tenía 2 se puso a negociar con ellos y cuando el Señor regresó, pues le tenían sorpresas. Habían producido el doble. Habían hecho un trabajo. O sea que lo que podemos hacer en medio de esta espera en el Señor es ocuparnos en producir, en reproducir, en negociar. La palabra tal vez no es la más elegante y la correcta, pero digamos que tenemos que poner a funcionar lo que Él nos ha dado, los talentos, para que cuando Él venga, Él pueda tener un fruto adicional de lo que Él nos dio. Porque así le dijo también al siervo que le había dado uno y este no fue fiel. Fíjense que a los que duplicaron el Señor les llamó buen siervo y fiel. Y les decía, sobre lo poco te puse, sobre lo mucho te pondré. Entra al gozo del Señor. Imagínense qué interesante. Pero cuando llegó a la persona que le había dado uno, este vino con una gran defensa delante de él. Le dijo, yo sabía que tú eras un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Un buen crítico, un buen analista. Y le dijo, por lo cual tuve miedo y escondí el talento en la tierra, aquí tienes lo tuyo. Y el Señor le llamó malo y negligente. Eso es lo que nos puede pasar si nosotros no hacemos con lo que Él nos ha dado, no lo ponemos a trabajar con todos los talentos que Él nos da. Así es que, y lamentablemente para este siervo que le llama malo y negligente, inútil le dijo, echadle en las tinieblas de afuera.
ahí donde será el lloro y crujir de dientes. ¿De qué le sirvió tener la gran capacidad de análisis sobre su Dios? ¿De qué le sirvió entender si lo que tenía de hacer no lo hizo? Y era ponerlo a trabajar, a negociar. Así es que, ¿qué podemos hacer mientras esperamos la venida del Señor? Pues a trabajar con lo que Él nos ha dado. Si estamos estudiando, a estudiar. El que está trabajando, a trabajar. El que está desarrollando alguna actividad que el Señor lo ha puesto a hacer, pues hacerla con excelencia. No es asunto de que ahí viene el Señor y ya las señales del fin y lo que vamos a hacer es irnos a acostar o a meternos, que nos dé miedo. No, hermano. Esto tiene que ver con aquella expresión que dice que cuando Él venga nos halle haciendo. O sea que no es asunto de que nosotros vamos a estar acostados, que vamos a estar ahí presas de nuestros pensamientos. Corremos más peligro, tenemos que seguir trabajando. Así es que no cabe duda, hermanos, que daremos cuenta de lo que el Señor nos ha dado en administración, en mayordomía, dice la Escritura. Así que es tiempo de negociar, lo que significa trabajar con lo que Dios nos ha permitido dar, poco o mucho, pero hay que ponerlo a trabajar, ya que tarde o temprano vamos a rendir cuentas de nuestro trabajo. Y aunque estemos viendo señales del fin en esta noche, el énfasis es que nosotros tenemos que trabajar en lo que Dios nos ha dado. Y por supuesto, esto tiene que ver con que nosotros estemos trabajando en las cosas espirituales y dedicándole tiempo al Señor, tiempo a la oración, tiempo a escudriñar las Escrituras, tiempo para meditar, tiempo para hacer el bien y esas acciones justas que nosotros veíamos. Tenemos que estar funcionando en actividad, nada de estar quedándonos encerraditos en nuestra mente y en nuestro corazón y pensando que el Señor viene mañana y entonces dejo todos mis proyectos. Adelante, hermano. Usted no esté pensando que se lo van a llevar más allá del sol, porque cuando el Señor venga de regreso después de la boda del Cordero, viene a la tierra, hermano, a gobernar aquí por 1000 años. Así es que va a necesitar gente que se haya entrenado y haya sido fiel en este tiempo. Así es que es tiempo de prepararnos. Y vamos al segundo aspecto. Ya vimos que hay que mirar, pero también dice que hay que velar. Que hay que velar. Velar es hacer guardia, permanecer despiertos, es lo contrario a estar dormidos. Entonces, en el libro de Lucas, capítulo 12, si me acompañan, mis hermanos, Lucas, en el capítulo 12, comenzamos en el versículo 35. Dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrán a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis el Hijo del Hombre vendrá. Entonces, amados, velar es la clave. Velar, estar atento, estar despierto, estar con ojos abiertos, es lo que nos está llamando el Señor. Y esa es parte de nuestra preparación. Debe de ser continua y no importa. Aquí lo que el texto nos dice en el versículo 38, que aunque venga la segunda vigilia, aunque venga la tercera vigilia, aunque venga
en el 2018, perdón, ya no vino en el 2018, en el 2020, en el 2028, quise decir. En otro tiempo, no importa. Nosotros tenemos que seguir velando. Nosotros que ya tenemos un poquito la idea de que estamos en los últimos tiempos, tenemos que estar mirando las señales, tenemos que estar estudiando su palabra, tenemos que estar entrando en esta temática y en otras que no tenemos que descuidar y que veremos más adelante, pero dice que nosotros somos bienaventurados por estar atentos. No tenemos por qué preocuparnos si nos pegan o no las fechas, hermano. Tenemos que estar preocupados y ocupados de estar como Él quiere que estemos para ese encuentro. Dice que si un padre de familia supiera a la hora que va a entrar, que un ladrón va a llegar a la casa, dice que va a velar ahí, va a estar atento, se va a estar preparando y no lo va a estar esperando con gritos, hermano. Lo va a estar esperando con armas especiales que tenemos los hijos de Dios. Entonces esto nos está hablando de traer una bendición a cada uno de aquellos que velan. Estemos preparados para ese momento. Entonces, y el otro aspecto, no me quiero detener mucho en esto, ya avanzó un poquito el tiempo. Sin embargo, esto de velar siempre va junto con otra cosa, con otro elemento, y es el orar. Orar y velar están relacionados. ¿Qué es lo que debemos de estar haciendo mientras nosotros esperamos la venida del Señor? Hermanos, perseverando en nuestras oraciones, perseverando en los tiempos de oración, mejorando la cantidad y la calidad de ese encuentro que tenemos con el Señor, ese encuentro que nos permite comunicarnos con Él. Si estamos de continuo hablando con Él, usted cree que usted va a ser sorprendido si Él mismo le va a decir en esos tiempos de oración, esos encuentros preciosos con nosotros, con nuestro Dios, Él nos va a hacer saber, Él no nos va a agarrar a escondidas o no va a venir como ladrón, porque tú has estado en una relación continua con Él, estableciendo esa unidad con Él. Él no nos va a traicionar. Él no va a hacer una cosa como hacen los seres humanos, que por andar dando sorpresas es una especie de mentira. No, el Señor nos va a revelar todas esas cosas y esos tiempos. Entonces debemos de superar ese nivel de oración que hasta el día de hoy posiblemente tenemos. Eso, ¿acaso? Si es que acaso tú oras cuando te levantas, ¿verdad? ¿Acaso? Entonces tenemos que superar ese nivel, que oramos cuando nos despertamos, a la hora de la comida, al acostarnos, y nosotros ya estamos satisfechos porque somos unos grandes oradores delante del Señor. Habría que oír qué es lo que decimos en esas oraciones, ¿verdad? Yo molesto mucho a veces a mis hermanos que dicen que oran a la hora de la comida y empiezan los niños a decir, esto no me lo como, esto no me lo como, esto no me gusta, otra vez lo mismo, los mismos frijoles, los mismos huevos, no, ya no aguanto, yo no como, y no, hermano. Y eso acabamos de orar, de que le damos gracias al Señor por su provisión que hay en la mesa. Esa es una especie de engaño, religiosidad que hay. Pero yo no estoy motivándolos a que no oren, sino que vayamos aún más, a un nivel mayor, donde esa oración ya no va a estar centrada en nosotros mismos, en nuestros gustos y deseos, que es lo que generalmente nosotros estamos orando, que ya nos abandonemos y que quitemos de estar centrados en nosotros y nos centremos en Él o en las necesidades de otros, pero sobre todo en hacer la voluntad de Él. Llegar, así como la iglesia primitiva, digamos, o de los primeros tiempos, y donde el apóstol Pablo nos dice que oremos sin cesar. Es una comunión estrecha en todo momento. Es un modelo que el Señor quisiera tener, un total contacto con nosotros. Entonces, amados, tenemos que superar esas etapas de oración tan simplistas o tan mediocres
miserable, diría yo. Tal vez el Señor queriendo hablar con nosotros, que le dediquemos un tiempo y nosotros pues sacamos nuestra tareita. Miren lo que pasó en el aposento alto, hermano. Dice que todos perseveraban unánimes en oración y ruego. Y ahí fue donde recibieron el bautismo, la visitación del Espíritu Santo, de esa manera gloriosa, porque estaban unánimes en oración y ruego. Así es que yo creo que el éxito de la iglesia primitiva tuvo que ver no solamente porque perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan, sino que dice que partían el pan y compartían y perseveraban en las oraciones. ¿Y por qué dice perseverar? Porque uno se desanima de repente, ya no quiere orar, se desanima porque tal vez algún familiar o el cónyuge, los hijos o en el trabajo le va mal y usted se las quiere desquitar con el Señor. Cuando al revés, hermanos, cuando estemos en esas circunstancias, hay que buscar a nuestro Señor. Él está atento a cada uno de nosotros y quiere bendecirnos. Si estamos tristes, podemos acudir a Él. Estamos alegres, podemos acudir a Él. Perseveremos en ello. No te desanimes, hermano, y continúa haciendo tus oraciones. Miren que hay grandes bendiciones. Dice Santiago que oren unos por otros para que seáis sanados. Imagínense, viene sanidad. Y dice, esa es la oración eficaz del justo y que puede mucho, dice. Así es que nosotros no tenemos por qué estar desanimados. Tenemos que continuar orando. El Señor nos escucha. Esperemos que Él nos responda, mis hermanos. Así es que, y si no oramos, hermanos, yo no quiero incomodar a nadie, pero hay riesgos de no hacerlo. Dice en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 41, velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, dice. Entonces, si nosotros no queremos llegar al pecado a través de la tentación, ¿verdad? Porque la tentación aún no es pecado. Tenemos que velar y orar. Tenemos que orar. Tenemos que hablar respetuosamente con nuestro Dios, pero también confiadamente. Así dice su palabra, que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, hasta su mismísima presencia. Ya no hay velo que nos separe. Eso fue roto en la cruz del Calvario en ese tiempo. Así que hoy podemos tener acceso hasta la mismísima presencia del Señor. Podemos hablar. Hoy ya no es únicamente el sumo sacerdote que va a entrar a la presencia del Señor, sino que tú y yo podemos entrar. Y tú podrás decir, es que yo tengo una carga tremenda de pecado. Mira, con eso no lo impresionas al Señor. Porque Él conoce nuestra condición, que somos polvo, que somos débiles. Pero precisamente por eso está Él, nuestro Señor Jesucristo, delante del Padre, para poder ayudarnos, auxiliarnos, perdonarnos. Nos dejó al Espíritu Santo para que nos fortalezca, pero tenemos que poner en orden nuestras vidas. Tenemos que darle el señorío al Espíritu Santo. Tenemos que respetar al Cordero que está allá ahorita como intercesor delante del Padre. Tenemos que acudir a Él y confesar nuestros pecados. Así es que velad y orad para que no estemos en tentación. Obviamente, si estamos en comunión con nuestro Dios, ¿verdad? No significa que no vamos a pecar, pero eso nos va a permitir no llegar a ser tentados, no estar en tentación. Si nosotros no oramos, caemos en tentación y la posibilidad, hermanos, de que pequemos es grande, si no es que total, ¿verdad? Así es que por favor, hermanos, dediquemos a hablar con nuestro Dios y a estar con Él, dediquemos ese tiempo. Así es que evitemos, como lo dije anteriormente, evitemos, hermanos, evitemos estar perdiendo nuestro tiempo delante de la computadora, delante del televisor.
Hoy está de moda. Miren, hemos tenido tantos problemas a veces para transmitir porque la gente desde que se levanta hasta que anochece está viendo películas y a saber qué cosas más, ¿verdad? Entonces, hermanos, nosotros tenemos que aprovechar bien nuestro tiempo. Termino con 2 textos que resumen lo expresado hasta hoy. Pero primero reconocer que hasta hoy no hemos estado a la altura de ese llamamiento. Eso de estar mirando, velando y orando como se debe. Yo por lo menos lo reconozco delante de ustedes y con vergüenza, ¿verdad? Que tal vez no hemos estado muy atentos, no hemos estado dedicando mucho tiempo a nuestro Señor. Sí, eso es precioso, pero es tiempo de reiniciar otra vez. Perseveremos, hermanos. Si el Señor no nos está acusando porque nosotros no hemos estado mirando, no hemos estado atentos, velando, cuidando nuestra familia, cuidando nuestra vida, cuidando la iglesia. No, Él lo que quiere es que reiniciemos y que tomemos impulso en estas áreas. Romanos capítulo 13, en el versículo 11 dice, y esto, conociendo el tiempo de lo que estamos hablando, que es ya hora de levantarnos del sueño, mis hermanos, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Amén. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Y eso es lo que tenemos que estar haciendo, hermanos. Sabiendo que estamos ya en la noche bien avanzada y que se acerca el día, hermanos, dejemos a un lado todo lo feo que estamos haciendo. Desechémoslo. Y aunque le digan a usted, no te creo, si lo has estado haciendo durante tanto tiempo, no importa, deséchalo. Salte de las tinieblas, salte de ese pecado que te tiene tan oprimido y esclavizado, porque nosotros somos esclavos de ellos. Entonces, y que nos vistamos de esas armas de luz de las que yo les hablaba hace un momentito. Andemos como de día, no como los de la noche, hermano. Dice, andemos como de día honestamente, porque ya se dieron cuenta que los que están en las tinieblas están siendo deshonestos, pícaros, corruptos, malversadores, etcétera. Y que no andemos en glotonerías, borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Y el último texto está en 2 de Pedro, capítulo 3. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, dice, hablando del tiempo del fin y de las cosas y de la maldad, y hablando del fuego, que va a ser la forma en que se va a utilizar, así que no se preocupen cuando esté lloviendo mucho, porque va a ser con fuego. Como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en lo cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Por lo cual, los amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él. Miren cómo, sin mancha e irreprensibles y en paz. Amados, si nos hemos contaminado y ensuciado nuestras vestiduras, no nos rindamos y pidámosle a Cristo que interceda por nuestros pecados y que nos limpie. Pongámonos a cuenta con el Señor. Y así como Isaías nos dice, ven luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios nos conceda, al igual que le concedió a Daniel, el ser irreprensibles, hermano, como es lo que el Señor nos dice. Que cuando el Señor venga, no haya nadie que pueda patearnos la cola, como se dice. Que seamos irreprensibles, porque hemos buscado al Señor con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, y que cuando Él venga nos encuentre allá, que nos halle haciendo la voluntad de Dios, haciendo su voluntad, mirando, velando y orando. Amén. Hermanos, eso es todo por hoy.
Que el Señor les bendiga. El próximo domingo continuaremos en esta misma temática de los tiempos del fin, esperando que el Señor nos conceda ese permiso y la salud para poderlo hacer. Como siempre, la invitación para el próximo domingo a esta misma hora del Salvador, 10 de la mañana, y también para los que se quieren conectar vía Zoom los días martes y jueves, es a las 7:30 hora del Salvador. Que el Señor les bendiga y que la paz de nuestro Señor gobierne en tu corazón. Shalom. Antes de la creación y el caos del universo, existía en tu corazón. Antes que naciera el sol, formaste del polvo mi vida. Mi alma por ti fue elegida. Vengo con manos vacías, mas yo quiero ser tu vasija. Y yo barro soy, en el torno estoy. Moldéame hoy, rómpeme si es necesario. Y yo tu vaso soy, una nueva creación. Soy obra de Dios en manos del alfarero. Mis pedazos juntaste del suelo cuando nadie más quiso hacerlo. Tomaste mi vida en tus manos, me restauraste, me hiciste de nuevo. Ahora yo tengo esperanza, no tengo temor del mañana. En manos del gran alfarero, seguro estoy en su amor eterno. Y yo barro soy, en el torno soy. Moldéame hoy, rómpeme si es necesario. Y yo